Supongo que ya se habrán cansado de escucharme. Ya estamos terminando. La verdad que ha sido un tiempo muy lindo. Siempre disfruto venir aquí, ver la obra de Dios crecer a través de los años. He estado con gente de esta iglesia compartiendo campamentos hace muchos años allí en Crespo. He tenido la oportunidad de venir cuando el templo estaba aquí. Era más chico y ver el progreso de Dios, ver personas nuevas, ver las que conocía de antes crecer en el Señor, y realmente es un regalo del Señor venir, compartir con ustedes. Gracias por el cariño, les ruego que oren por nosotros, necesitamos de su cuidado en oración. Gracias a los pastores de la iglesia por recibirnos, por invitarnos, por darnos la oportunidad de ministrarles. Y quisiera tomar unos minutos finales para leer una declaración del Señor Jesucristo, y quisiera pedirle que con la mayor reverencia tomemos el cuidado de abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos en este momento. No es la palabra de un predicador, no es lo que yo pueda comentar sobre esto, es especialmente quiero que usted mire lo que Jesucristo dice en una de las tantas declaraciones de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a leerlo de nuevo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida, en todas sus expresiones y en todas sus formas, esencialmente la vida está inseparablemente ligada al agua. La vida está inseparablemente ligada al agua. No puede haber vida si no hay agua. Nuestro cuerpo prácticamente tiene 3/4 partes de agua. Todas las funciones de nuestro cuerpo, los tejidos, los órganos, el funcionamiento de nuestras neuronas, cuando parpadeamos, cuando pensamos, cuando respiramos, todo eso necesita de agua. Nuestro corazón, usted imagínese una persona adulta, normalmente tenemos 5 litros de sangre y toda esa sangre pasa, toda nuestra sangre, 5 litros pasan por minuto en el corazón. Es decir que su corazón bombea 8.000 litros por día. Es decir, si usted pudiera conectar su corazón a un camión cisterna con un tanque de 8.000, su corazón lo llena en un día. Se bombea. Pum, pum, pum. Y un día se va a parar, ¿no? Le aviso. A todos nos va a pasar eso. Y de esos 8.000 litros que pasan todos los días por el corazón, 2.000 litros es necesario que pasen por una planta potabilizadora que Dios ha puesto en nuestro organismo, que son los riñones. Así que toda nuestra sangre pasa 400 veces por día por los riñones. Y de esos 2.000 litros, 200 litros especialmente pasan por un filtro que tenemos en cada riñón, se llaman glomérulos, son unidades filtradoras, tenemos como 1,5 millones en cada riñón, y eso purifica el agua y una gran parte se desecha en la orina, pero la otra parte de esos casi 200 litros se vuelve a reinsertar en el torrente sanguíneo. Es decir, tenemos una planta potabilizadora de purificación de agua en el organismo, porque si no, nuestro organismo no podría funcionar, porque la vida está inseparablemente ligada al agua. Tal es así. ¿Se acuerda cómo? Bueno, ahora las baterías son libre mantenimiento, pero ¿se acuerda que antes había que revisarle, destapar las baterías y echarle agua? Porque si no tiene suficiente agua, no puede generar. Lo mismo ocurre en nosotros. Si nosotros perdiésemos el 20% del líquido de nuestro cuerpo, el daño sería tal que es irreversible en nuestras células el grado de deshidratación.
Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo necesitamos reponer agua? Si nosotros estamos continuamente perdiendo agua y ni nos damos cuenta, no solamente desechamos agua en la orina, cuando respiramos el organismo está consumiendo agua. Cada vez que estornudamos, algunos por ahí demasiada agua tiran, pero estamos consumiendo agua. Cuando pensamos, el organismo, para que las neuronas trabajen, está usando agua. Y entonces, ¿cómo sé yo cuándo necesito reponer agua? ¿Y sabe qué ocurre? Es que cuando nosotros perdemos el 1% de nuestro peso en líquido, todo nuestro organismo envía una señal al cerebro. Y nuestra señal decodifica esa información. Y dicen los nutricionistas que a veces nosotros leemos mal esa información porque el organismo nos está gritando que lo que tenemos que hacer es tomar agua y nosotros confundimos la sed con comer, y entonces en vez de tomar vamos y comemos, y tendríamos que antes de comer tomar agua. Algunos, para no equivocarse, hacen las dos cosas y comen y toman y listo, se soluciona el problema. Pero en realidad es eso, es que cuando perdemos el 1% del peso de nuestro cuerpo en agua, todo nuestro ser envía una orden a nuestro cerebro decodifica esa información y nosotros decimos, tengo sed. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es la sed? Es todo nuestro organismo gritando que hay una necesidad de la que nosotros no estamos conscientes. Es como un vigía, un sistema que Dios ha puesto. Curiosamente, Dios, Jesucristo, tomó esta misma experiencia de nuestro cuerpo y la convirtió en una analogía para que nosotros entendiésemos nuestra necesidad espiritual. Y Él dijo en el texto que hemos leído, tal vez puede quedar ahí en la pantalla, si alguno tiene sed, y estaba hablando, ¿sabe qué? De la sed espiritual. Es decir, así como la sed es todo nuestro cuerpo gritando a nuestro cerebro, mandando una información de que hay una necesidad de la que no estamos conscientes, y para cuidarnos, que no nos deshidratemos, eso se transmite a nuestras glándulas y nosotros empezamos a sentir algo en el paladar y decimos, tengo sed. Bueno, así también hay una experiencia que corresponde a nuestra dimensión espiritual, y es todo nuestro ser gritando que hay una necesidad a la que debemos responder, y eso se llama sed espiritual. Y Jesús hace un llamado para todos aquellos que sienten ese grito silencioso de su alma. Y Él dice, se puso en pie en el último y gran día de la celebración, de la fiesta. Hizo este llamado. Este llamado que yo lo voy a desdoblar en tres partes para ayudarle a entender, nada más. Pero yo digo que este llamado, en primer lugar, es un llamado universal. Porque mire cómo Jesús lo hizo. Dice, si alguno. ¿Qué significa si alguno? ¿A quién está llamando? A todos. Es un llamado para el niño, es un llamado para el adolescente, es un llamado para el joven. ¿Por qué es un llamado universal? Porque la experiencia de la sed, como de la sed física, la experiencia de la sed del alma, es una experiencia común a todos. No hay diferencias. No importa nuestra edad, nuestro trasfondo, es una experiencia común a todos. Yo decía recién en la conferencia anterior, hablaba de un sociólogo que hoy se lee mucho, del rumano Michel Cioran, que él habla del animal quaerens, que el hombre es como un hombre que busca. ¿Por qué el hombre es un ser que busca, que necesita respuesta? ¿Por qué el hombre está siempre buscando una respuesta? Porque hay algo que reclama, hay una sed interior. Y nosotros tratamos de distraernos de esa voz. Tal vez una de las personas más honestas intelectualmente que ha dado nuestro país y nuestra literatura, don Ernesto Sábato. Un hombre que por muchos años, la mayor parte de su vida, fue un confeso agnóstico. Uno de los recursos que los intelectuales usan para decir, bueno, yo sé que hay una necesidad, pero no puedo creer en Dios, no hay suficiente evidencia que Dios existe. Yo no niego, pero tampoco lo afirmo, y queda todo en una nebulosa, pero hay algo que reclama de adentro. Y finalmente él pierde a su hijo Jorge, y todos alguna vez hemos sentido ese grito del alma, que hay una necesidad, hay un vacío, una necesidad, una sed, y ese grito se hace más fuerte en las crisis de la vida. Ese grito que a veces tratamos de no escuchar. Decía Chesterton, el hombre de hoy es un hombre que se llena de ruidos porque el silencio hace audibles las voces interiores. El último reducto de silencio que podía haber eran las salas de los hospitales, de las clínicas. Usted entraba y veía una enfermera así. Ahí se hacía silencio. Hay gente que está esperando la muerte. Hay gente que está luchando con la enfermedad. ¿Y saben lo que hicimos? Le pusimos un televisor en la pieza para que no piense. Porque si hay silencio, la persona está obligada a pensar. Y cuando usted está en silencio y cuando terminó la
farra, y cuando terminó el baile, y cuando terminó la joda con los amigos, y cuando terminó la faranda, la jarana, y cuando vuelve a la casa, y cuando está el silencio hace audible esa voz, y se despierta otra vez la sed. Y cuando Ernesto Sábato se encuentra con esto, él de una manera muy honesta en su libro Antes del Fin, cuenta cuando fallece su hijo Jorge, y otra vez se despierta esa necesidad de respuesta. Y él dice en su libro Antes del Fin, Elvira se llama a su esposa, me habla de Cristo, y yo me dejo alentar por su sentido religioso de la vida y del dolor. En la soledad de mi cuarto, abatido por la muerte de Jorge, su hijo, me he preguntado, ¿dónde estás, Dios, si es que estás? Todo ha quedado suspendido en un vacío desgarrador. En mi imposibilidad por revivir a Jorge busqué en las religiones, en la parapsicología, en las habladurías esotéricas, pero no buscaba a Dios. Ahora lo busco. No como una afirmación o una negación. Ahora lo busco como una persona que me salve, que me lleve de la mano como a un niño que sufre. Lo que antes buscaba con un juicio crítico, ahora lo absorbo como un sediento que encuentra agua. ¿Qué está diciendo este intelectual? Tengo que reconocer que mi alma tiene sed. Por eso es un llamado universal, porque todos tenemos una necesidad en común. Pero en segundo lugar, además de ser un llamado universal, es un llamado urgente. Note cómo empieza el texto. En el último y gran día de la fiesta. ¿Sabe por qué es un llamado urgente? Porque ellos habían estado varios días de celebración en el templo y ese era el último día y la gente se iba y esa gente nunca más tendría la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y es un llamado urgente porque a veces nosotros tenemos esa oportunidad y la dejamos pasar y la dejamos ir y pensamos que vamos a tener oportunidades después. Es un llamado urgente y antes que todos se vayan, sabiendo Jesús que era la última oportunidad, se puso en pie y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es un llamado urgente porque el hombre es un ser que vive frente a la eternidad y uno no sabe cuándo será la última oportunidad. Decía Teilhard de Chardin, nosotros no somos seres terrenales que podemos llegar a tener una experiencia espiritual. Nosotros esencialmente somos seres espirituales que temporalmente tendremos una experiencia terrenal. ¿Entiende la diferencia? Y eso es lo que hace urgente una respuesta. Y para muchos es una cuestión estúpida, pero ¿y eso de la eternidad? ¿Quién sabe? La verdad que ¿quién sabe? Y hay gente que dice, pero ¿y más allá? ¿Y hay algo más allá realmente? Mire, ¿y quién vino de más allá? Antiguamente España era conocido como el punto que ellos llamaban non plus ultra, que quiere decir más allá no hay nada. Es decir, la gente podía caminar por el antiguo mundo y venía y recorrer Europa y llegaba hasta España y se acababa la tierra. Y de ahí para adelante, ¿qué estaba? El océano. Y más allá, más allá no hay nada, decían ellos. Y por eso Pablo, cuando habla de ir hasta España, él literalmente tomó llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Eso era el non plus ultra. Y ellos llegaban ahí y más allá no hay nada. Y algunos se aventuraban, iban y regresaban y decían, no, más allá no hay nada. Hasta que un tal Cristóbal Colón se fue un día y no volvía. Y había descubierto que no era cierto, que más allá no había nada. En la antigua capital de España, en Valladolid, la plaza central se llama Plaza Cristóbal Colón. Y en el centro hay un globo terráqueo y hay una cinta que envuelve al globo y dice non plus ultra. Y hay un león que con la garra le saca el non y queda plus ultra, como diciendo, hay un más allá. Mire usted la bandera de España, dice eso, plus ultra. Resulta que por siglos y siglos todos vivieron diciendo que no había nada más allá. Y usted y yo hoy estamos viviendo y hemos pasado toda nuestra vida y nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros nietos pasarán su vida en un lugar que por miles de años la gente dijo no existe. Me sospecho que eso es lo que vamos a descubrir en la eternidad. Y es que Jesucristo entró de la eternidad en el tiempo y Él venció la muerte. Y Él es aquel que nos abre la puerta a la eternidad. Y Él es aquel que vino a decirnos sí hay un más allá. Y por eso nuestra respuesta frente a esta necesidad que todos tenemos de ese vacío interior, eso que la palabra de Dios llama una sed espiritual, es algo que hay que responderlo. Por eso el llamado de Jesús es un llamado universal, es para todos. No hay diferencia. Si alguno tiene sed, venga. Y lo hizo de una manera urgente. Era el último gran día de la fiesta. No puede dejar pasar la oportunidad. Es un llamado universal, es un llamado urgente, pero además es un llamado único. ¿Por qué digo que es un llamado único? Porque Dios a través de las edades ha llamado de muchas maneras a las personas. Aún a través de Jesucristo y aún en las páginas de la Biblia, Dios llamó muchas veces y de muchas maneras a las personas. Pero si usted va recorriendo toda la Biblia, se va dando cuenta cómo Dios de diferentes formas llamó a los hombres a que se vuelvan a Él. Pero justamente antes de terminar
terminar la Biblia, cuando usted llega al libro de Apocalipsis y justo antes de que termine, en el último capítulo y antes de que va a cerrar la Biblia, Dios dice, antes de cerrar quiero llamar una vez más. Y de todas las maneras como Dios llamó a través de toda la historia, vuelve a llamar de esta manera. Por eso es una llamada especial y única. Y termina diciendo, y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Es un llamado especial porque Dios está llamando a la necesidad más profunda que todos nosotros tenemos, y es de arreglar nuestras cuentas con Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué es esto de venga a mí y beba? Pero el renglón siguiente lo explica. Jesús lo explicó él mismo. En el verso siguiente él dice, el que cree en mí, ahora note, reemplazó el verbo beber por el verbo creer. ¿Qué está explicando Jesús? Cuando él dijo, el que venga a mí y beba, estaba diciendo el que cree en mí. Por eso reemplazó el verbo beber por el verbo creer, porque es lo mismo. Él estaba diciendo, cuando él dijo, venga a mí y beba, él está diciendo, usted tiene que venir a mí y creer. Es venir a él. Y quiero ser sumamente claro en esto, porque si usted piensa que su problema y su necesidad espiritual, usted lo va a solucionar cambiando de religión, porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor lo que me están proponiendo, lo que yo necesitaría sería cambiar de religión. Mire, ojalá sería tan sencillo. No es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión. Yo no estoy diciendo que usted tiene que venir aquí. Jesucristo es quien vino al mundo, murió por sus pecados y resucitó, y usted tiene que tener un encuentro con él. Y esto es creer en él. Es rendirnos a Jesucristo, volvernos a él, reconocer nuestros pecados, saber que esa sed, todo lo que nuestro ser está gritando, esa falta de sentido, ese vacío interior, solamente puede ser llenado, saciado. Mire, no hay algo que demande una respuesta más urgente que la sed. Cuando usted tiene hambre puede esperar, pero cuando hay sed no hay otra cosa que hacer. Usted tiene que ir y beber. Y Jesús le está hablando a gente que curiosamente estaba en el templo. ¿Por qué no fue a las calles? ¿Por qué no fue a las tabernas a decirle, miren, si ustedes tienen sed, en vez de estar aquí en la taberna tomando alcohol, vengan a mí? ¿Por qué fue al templo? Porque esa gente estaba en la iglesia, eran religiosos, iban al templo, estaban haciendo una ceremonia religiosa, pero igualmente estaban vacíos. Por eso no es una cuestión de liturgias y de religiones. Jesús no vino a dejarnos una religión. Jesús vino a mostrarnos que nosotros estamos perdidos y estamos bajo condenación porque somos pecadores y estamos separados de Dios. Y que la única manera de arreglar nuestras cuentas con Dios es volvernos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador. El año pasado, el mes de septiembre, aparece un titular que decía, muriendo de sed sobre un mar de agua. 15 de septiembre 2013. La noticia centrada en Turkana, en Kenia. Buscando petróleo, encuentran 2 cuencas acuíferas para proveer a toda Kenia de agua durante 70 años. Y usted sabe que Kenia tiene 40 millones de personas donde más de la mitad no tenían agua. Estaban muriendo de sed. Y estaban viviendo sobre un océano de agua dulce. Mire, la paradoja, es decir, estar muriendo de sed y no saber que tenemos el agua que estamos necesitando. Y cuánta gente está corriendo tratando de llenar esa necesidad, ese vacío en cosas que lo han dejado tan vacío como antes. Como esa gente que ha ido a la iglesia y otros lo han buscado en el alcohol y otros lo han buscado en la inmoralidad, en el sexo sin ningún tipo de límites y otros lo han buscado en los amigos y otros. Pero todos volvemos a ese momento donde el silencio vuelve a ser audible, esa sed. Es todo tu ser gritando que vos necesitas a Dios. Porque has sido creado para encontrarte con Dios. Y porque Dios te ama, envió a Jesucristo a morir por tus pecados y por los míos. Y Él ahora nos llama a que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Si te vuelves a Dios y recibes a Cristo en tu corazón, le recibes como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se aplica a tu vida y el juicio de Dios para vos está en el pasado. Pero si vas a entrar en la eternidad sin arreglar las cuentas con Dios, Dios te hace eternamente responsable por tus pecados. Y entonces ya el juicio de Dios no está en el pasado, ahora el juicio de Dios está en el futuro. Dios juzga el pecado de los hombres solamente en 2 lugares, en la cruz o en la eternidad, en la condenación. Y usted se va a encontrar con Dios en uno de los 2 lugares. Y se va a encontrar en la cruz y recibir a Cristo, o se va a encontrar con Dios en el juicio en el cual Él dice la palabra de Dios, va a condenar eternamente a todos aquellos que han rechazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esa invitación que es universal, que es urgente, que es única, es la invitación que Jesús le hace a usted y me hace a mí en esta noche. Y yo quisiera dejar un tiempo para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de dar una respuesta. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Y quiero
especialmente hablar a estas personas que pueden estar en este lugar y aún no han tomado nunca esta decisión de entregar su vida a Jesucristo. Este es el momento en el que vos debes responder en fe, decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. La verdad que no sabía que esa inquietud interior que yo tenía, esa necesidad, ese vacío, que nunca supe cómo llamarlo, y hoy entendí que es sed, y hoy entiendo que vos, Señor, podés saciar esa sed. En los momentos va a venir el pastor Gustavo para terminar este momento y te va a guiar en una oración, pero quiero que tomes conciencia que esta es una respuesta que vos debes dar por sí o por no delante de Dios. Jesús vuelve a invitarte: si tenés sed, vení a mí, bebé. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior va a empezar a correr un río de agua viva. Él va a perdonar tus pecados, Él va a llenar tu sed, Él va a cambiar tu vida, Él te va a dar el perdón y la vida eterna. Oramos al Señor.